A ver, por favor, guardamos silencio. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Como siempre, antes de presentar al conferenciante de hoy, os cuento cuál sería o cuál va a ser la próxima conferencia. Nos la va a dar el historiador Fernando Paz con el título de Neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial y Política Exterior durante el régimen de Franco. Como siempre, también hay una mesa ahí en la que postulamos para sacar ayuda y sufragar las multas democráticas que están metiendo contra nuestros camaradas. Bueno, hoy tenemos con nosotros Eduardo Vital Torres, ingeniero, patriota, católico, hispanista, mexicano y cristero. Y me ha dicho un secreto que yo le voy a decir. Es padre de 7 o 8 hijos, ¿no? ¿Cuántos? 8. Bueno, yo creo que en la situación actual de España pocos pueden ser tan valientes. Al fin y al cabo, México es la obra predilecta de España y posiblemente la potencia y las mayores virilidades se hayan quedado en México, mientras que aquí nos hemos traído, pues lo que va a haber estos días, toda la pérdida de aceite del Día del Orgullo que hay. Nos vamos a localizar en los años 20 del siglo pasado, 1920, 1924 y 28, con un tal Plutarco Elías Calles, masonazo, que es el que inicia la guerra contra el sentir católico, más que contra el catolicismo, es decir, contra todo. Fue gobernador de Sonora, secretario del gobierno con Orbegozo, a Orbegozo le dieron matarile. Llegó a ser presidente de la República de 1924 a 1928 y fundador del Partido Nacional Republicano, y entre otros también se tomaron la soberbia y la pedantería de fundar la Iglesia Nacional, que pasó al título, corríjame por favor, de la Iglesia de Luz del Mundo. Ya se sabe quién adoran a la luz, el señor de la luz es Lucifer, entonces por ahí va esta gente. Se cree que pertenecía a la logia masónica Río Occidental Mexicano, rectifícame si estoy en un error. Y junto con Aarón Joaquín González y Samuel Joaquín González instituyeron el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué es lo que dijimos el otro día? Una contradicción en sí misma, porque las revoluciones se hacen contra las instituciones. En el momento que instituyes una revolución, una de dos, deja de ser revolución o deja de ser institucional. Que lleva gobernando, quitando un paréntesis de 4 años, me parece que más de un siglo, ¿no? En México le estáis padeciendo. Bueno, las cosas que puede contar, yo no sé si alguno viste en la película, se proyectó aquí, Los Cristeros, en versión genuina de ahí México, porque luego la de aquí la doblaron y quitaron muchas cosas fuertes. Pues salimos casi todo el mundo helados y hacía un día de calor también, pues de la realidad que estábamos sufriendo, como los católicos en México estaban padeciendo todas estas cosas en su tiempo. Y bueno, sin más que hablar, Eduardo Vital, te escuchamos. Muchas gracias por estar entre nosotros. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer, ¿se escucha bien, verdad? Sí. Perfecto. Quiero agradecerles a los entrañables camaradas de Falange el poder estar aquí con todos ustedes. Para mí como mexicano puedo decir que me siento como en casa, vaya. Estar para mí en España es estar en la madre patria y yo no me siento diferente a poder estar en mi barrio, en mi casa. Yo estoy aquí entre buenos amigos, camaradas y hermanos. Con respecto a la epopeya cristera tenemos muchas cosas que decir de lo que fue y de lo que sucedió. Para situarnos más o menos en lo que es el espacio de tiempo, podemos dar un antecedente. ¿Qué es lo que pasa en el año de 1910 en México? En el año de 1910 nosotros tenemos una revolución. La Revolución Mexicana comienza. Habíamos tenido el régimen del general Porfirio Díaz. Tuvimos los 34 años de paz más grandes que tuvimos durante finales del siglo XIX y principios del XX. Pero tal parece que a los masones de Estados Unidos no les gusta la prosperidad de los pueblos hispánicos. El general Díaz había hecho las cosas muy bien, dio 12.000 kilómetros de vías ferroviarias, comunicó a todo el país, nos dio 124.000 kilómetros de cables telegráficos. Nosotros teníamos una moneda sólida que estaba a la par del dólar, entonces eso no le era útil a los Estados Unidos. Entonces había que quitar ese régimen, que aunque una dictadura, pero era una buena dictadura. Las dictaduras no son buenas ni malas. La dictadura es simplemente un instrumento por el que se puede hacer un buen país o un mal país. En el caso de México y del general Díaz, fue una dictadura ciertamente, pero una dictadura buena.
una dictadura que nos llevó progreso que nunca habíamos tenido después de la independencia. En 1910 comienza esa revolución mexicana, pero toma un cariz muy particular. Esa revolución, que se suponía era mexicana, comienza a atacar uno de los fundamentos principales de la mexicanidad, que es la fe católica. Si nosotros quitamos lo católico de lo mexicano desaparece. Eso es algo indudable, algo inevitable. Eso se comienza a palpar en ese movimiento político, en el cual se comienzan a quemar iglesias, en el cual se comienza a asesinar a sacerdotes, en el cual comienza a haber una persecución sistemática de lo que es la iglesia. La Revolución Mexicana se concreta en 1917 con la Constitución del mismo año. En esa Constitución queda plasmado el que la iglesia no tiene ninguna propiedad, la iglesia no es propietaria de nada. Todos los bienes que pertenecen a la iglesia son del Estado. El Estado se apropia de todos estos bienes. Aún los templos que son para el culto son propiedad del Estado mexicano. La iglesia no es poseedora de nada absolutamente. Así que mucho cuidado, porque aquí les pueden llegar a hacer lo mismo. O sea, esto no es algo que no pueda llegar a suceder. Pero bueno, en México eso es lo que nos pasa. ¿Qué es lo que pasa también en 1917 a nivel internacional? Pues a nivel internacional lo que tenemos es de que el primer gobierno comunista de la historia se concreta. Rusia cae y se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la Revolución de Octubre. Entonces, internacionalmente se está preparando ya ese caldo de cultivo, ¿no? Tenemos ya una revolución mexicana, que es una revolución masónica en contra del pueblo mexicano. Tenemos, mientras tanto, en Europa, la conformación del Estado comunista, del Estado soviético, que comienza a dar esa proyección internacional. Ellos dicen que la revolución tiene que ser una revolución internacional y los proletarios de todos los países se tienen que unir, se tienen que amalgamar. En México esto se toma a pie juntillas. Entonces lo que establecen los revolucionarios mexicanos es que la madre patria ya no es España, sino que la madre patria es la Rusia soviética. Entonces todo lo que venga de la Rusia soviética, eso lo tenemos que copiar. Dentro de lo que establece el régimen soviético es de que la religión es el opio del pueblo, porque eso lo había hecho Marx. Entonces, dado ese contexto, pues bueno, los padres ideológicos de la Revolución Mexicana toman esta carga de antirreligiosidad que es propia del marxismo y la incorporan a sus discursos. Para 1920 termina ya la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana nos genera más de 1,5 millones de víctimas, cuando México apenas tenía 7 millones de habitantes. Fue una masacre brutal la que nosotros padecimos en ese momento y nos dejó sumamente debilitados. El régimen de Estados Unidos quería que en México ya hubiera problemas, ya requería necesariamente que tuviéramos problemas, especialmente en el ámbito religioso. Y el presidente Wilson, en 1918, cuando recién termina la Primera Guerra Mundial, lo establece. El régimen mexicano tiene que ser un régimen que esté acorde al modelo americano. Lo que Estados Unidos piden es un México en el cual no se tenga una autosuficiencia propia. Tenemos que estar dependiendo necesariamente de los Estados Unidos y básicamente de la actitud de los masones norteamericanos, que son los que están poniendo siempre permanentemente el dedo en la pauta que va a seguir el gobierno mexicano. El 14 de noviembre de 1921, Juan Esponda coloca una bomba a los pies de la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, que es la patrona de todos los mexicanos. Esponda era un masón, él pertenecía al rito nacional mexicano y él fue enviado directamente para que pusiera. Ya era el ataque, ya la masonería ya deja la actitud pasiva y ya comienza a pasar a masonería de guerra en México. Se coloca la bomba, explota la bomba, destruye todo el mármol que cubría la base sobre la cual estaba apoyada la imagen, rompe los vidrios de todas las casas que están aledañas a la basílica. El Cristo, hay un Cristo de bronce que se encuentra a un lado de la imagen, se dobla completamente por la carga explosiva que recibe, pero a la imagen de la Virgen de Guadalupe no le pasa absolutamente nada. Es más, ni siquiera el vidrio sobre el cual que tiene como protección se ve dañado, no se rompe.
Entonces, el gobierno mexicano dice que es una prueba más del fanatismo del pueblo, el hecho de que ahora ya quieren hasta atribuir un milagro que verdaderamente sucede, ¿no? Es el milagro de la explosión. Y a esta persona, a este Esponda, eventualmente le dan un cargo político y acaba siendo gobernador del estado de Chiapas. Entonces, bueno, la revolución paga muy bien en México a sus corifeos. Para lo que es el 11 de enero de 1923, Monseñor Filippi, que era el delegado apostólico en México, pone la primera piedra para el monumento a Cristo Rey. Cristo Rey es un monumento majestuoso que se encuentra en el centro geográfico de México. Lo mismo que es el Cerro de los Ángeles aquí en España, nosotros tenemos con el Monumento Nacional a Cristo Rey en Guanajuato, que es nuestro centro geográfico en el cual nosotros ubicamos esa imagen de Cristo. ¿Qué es lo que hace el gobierno mexicano en ese momento? Pues bueno, el general Obregón, que es el presidente en ese momento, expulsa a Monseñor Filippi por haber hecho un acto de culto externo, que está prohibido de acuerdo a la Constitución. De acuerdo a la Constitución, el hecho de hacer la señal de la cruz uno fuera de un templo, de acuerdo a las leyes que todavía siguen vigentes pero que no se aplican, eso se considera un acto público y lo pueden mandar a uno a la cárcel. El hecho de que un sacerdote vaya vestido de clérigo, con su sotana, o una monjita que vaya con su hábito, eso significa romper la ley y pueden ser llevados a la cárcel, definitivamente. Entonces, ese tipo de represión sistemática es lo que se tenía. Se expulsa a Monseñor Filippi y el monumento de Cristo Rey se comienza a erigir en el centro geográfico de México, en Guanajuato. Ya era tanta la presión que se tenía que los católicos decidimos hacer algo. Bueno, ya no se podía seguir de esa manera, con esa represión tan grande que teníamos, y se tiene que fundar para 1924 la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. La Liga Nacional de la Libertad Religiosa se funda en un acto de sobrevivencia, prácticamente era lo que se lograba, lo que se pretendía hacer, porque no se estaba permitiendo la libre oportunidad al católico mexicano de adorar a Dios. Era lo único que pedíamos, simplemente queremos libertad para poder adorar a Dios. Ni ese mínimo de libertad se nos estaba dando. Se funda la Liga Defensora de la Libertad Religiosa y simultáneamente los anticlericales forman la Liga Anticlerical Mexicana, como una respuesta masónica a la conformación de la Liga Católica. Dentro de las fundadoras principales de esta Liga Anticlerical Mexicana se encontraba la española republicana Belén Zárraga. Entonces, bueno, ya vemos ahí que se van conjuntando, ¿no? Este tipo de factores dentro de lo que es la lucha que se avecina para lo que es México. Habías comentado el hecho de que Plutarco Elías Calles, no se sabe si bien era masón. La realidad es que sí se sabe, era masón grado 33, pertenecía al rito nacional mexicano, se sabe perfectamente la logia a la que pertenecía. Yo digo que no se sabía, yo no sabía si pertenecía al río oriental mexicano. Sí, pertenecía al rito nacional mexicano, era masón grado 33, y de hecho el rito nacional mexicano, que tiene su sede en la Ciudad de México, tiene el mandil masónico de Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces sí, es uno de sus hijos predilectos de alguna manera, lo tienen ahí muy, muy contemplado. Esto está sucediendo en 1924, tenemos que ubicarnos más o menos para ver qué es lo que está sucediendo. El arzobispo de México es don José Mora del Río, y él es el que toma una actitud heroica realmente ante este ataque al catolicismo en México. Él le plantea al gobierno de que no se puede seguir viviendo de esa manera. El 99% del pueblo mexicano es católico, lo cual implica que un ataque en contra del catolicismo implica un ataque contra todo el pueblo de México. A esto dice la masonería que eso no es cierto, porque el verdadero pueblo de México pues, es el pueblo masónico, en clave cabalística, claro está, ¿no? Los masones siempre dicen que ellos son el pueblo, ¿no? Nosotros somos el pueblo y hacemos lo que el pueblo determine, pero la realidad es que era una minoría que no representaba realmente a nadie. Ya para lo que es en 1925 las cosas toman ya un cariz muy grave,
y se funda lo que es la Acción Juvenil, Acción Católica Mexicana, la ACJM, que es la que vincula a todos los jóvenes universitarios mexicanos para la lucha de la fe católica. La ACJM, la Acción Católica de la Juventud Mexicana, toma un papel preponderante, son los que están distribuyendo las octavillas, son los que comienzan a preparar todos los actos para recaudar firmas, porque Plutarco Elías Calles había dicho textualmente: a los católicos no nos quedaban más que 2 vías, o una de dos: o íbamos al Congreso y decíamos lo que tuviéramos que decir, o nos levantábamos en armas. Y para una y para la otra situación él ya estaba preparado. Entonces ya era una declaración de guerra la que prácticamente se nos estaba marcando. Esto es en 1924. En 1925 en México ya llega a tal extremo la represión que existe, por ejemplo, un estado, el estado de Tabasco, en donde está un tirano, un tirano brutal que se llamaba Tomás Garrido Canaval. Tomás Garrido Canaval, y esta anécdota le gusta mucho a José Luis que la cuente, porque Tomás Garrido era un tipo gigantesco, medía 1,95 m, lo cual es muy raro en México y mucho más raro todavía en esos tiempos. Muy blanco él, muy fuerte él, físicamente muy desarrollado. Se quería mucho él, estaba adorando siempre su figura, porque tomaba fotografías en cada momento de sus diferentes facetas. Salía vestido con traje de charro, salía vestido con un sombrero muy elegante, él quería tomar fotografías de él en todas las poses y posturas que pudieran ser. Pero Tomás Garrido Canaval odiaba entrañablemente a la iglesia. Su odio era permanente, al extremo de que en todos los documentos que él firmaba, él su firma y al final ponía enemigo personal de Dios. Esa era la forma en la que él se determinaba. En Tabasco, para ser sacerdote, primero no se permitía más que hubiera 4 sacerdotes para toda la región, lo cual implicaba más o menos que un sacerdote tenía que atender a 150,000 o 177,000 personas, lo cual era ridículo realmente. Se tenía que ser casado, mayor de edad y de nacionalidad mexicana. O sea, simplemente por el hecho de ser casado, un sacerdote no podía estar, no hay sacerdotes que estén casados, ¿no? Entonces, ese era el tipo de enemigos que teníamos en México, ¿no? Garrido arrasa con todas las iglesias que hay en Tabasco, no deja una sola iglesia en pie, y él es el hijo predilecto de la revolución en ese momento, el hijo predilecto de lo que es la Revolución Mexicana. Para 1926 lo que se funda es el Partido Nacional Revolucionario, que es el abuelito del PRI actual que padecemos en México. Entonces se junta toda la familia revolucionaria, todos estos movimientos que se estaban matando entre ellos. En México debemos de recordar que en la Revolución Mexicana quien sobrevive, el más fuerte, es el que extermina más rápido y con más premura, y el peor matón de todos es el que queda en la cabeza del gobierno, y los menos matones pues se tienen que someter a la hiena principal, ¿no? al asesino en turno. Entonces para 1926 pues ya la situación ya es prácticamente insoportable, ya la limitación que se le pone a la iglesia es desde que no se puede continuar. Los sacerdotes no pueden ser colocados por los obispos, sino que tiene que ser la Secretaría de Gobernación quien dé los permisos para que un sacerdote pueda dar la ayuda espiritual. No pueden ser más que 3 sacerdotes por estado, es algo ridículo. Los obispos en México se reúnen y se lo plantean al Papa. En ese momento el Papa es el Papa Pío XI, y el Papa dice: es que nosotros no podemos permitir esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues se le dice al gobierno: es que nosotros no podemos estar así, y si el gobierno sigue en esta actitud, pues vamos a tener que llegar a la decisión de no poder continuar dando la Santa Misa. No vamos a poder, las iglesias van a tener que ser cerradas. Se llevan 2 millones de firmas al Congreso, se les demuestra que son 2 millones de personas, 2 millones de mexicanos los que están en desacuerdo con esas leyes dictatoriales.
Para ese momento México tenía 9 millones de habitantes, o sea, de 9 millones de habitantes, 2 millones de firmas era muchísimo. El Congreso recibe esas firmas, las toma y las lanza al cesto de basura diciendo que esas firmas no valen nada porque fueron obtenidas por medio de la coacción de los obispos al pueblo de México y por lo tanto no valen nada, ¿no? Entonces, pues lo que querían realmente ya era que la guerra se levantara el pueblo en armas. Ya para el día 22 de julio se da como la fecha límite en la cual se va a dar la última misa. Estamos hablando del 22 de julio de 1926. Es cuando ya llega al punto extremo de tensión la relación. Se llega al punto en el que ya se tienen que cerrar las iglesias, ya no va a haber misa, y entonces comienzan ya los primeros levantamientos de católicos que se tiran al monte, y comienza en ese momento ya la guerra cristera. Son focos aislados en un inicio no existe realmente un planteamiento de una sincronización de un golpe, para nada. Es gente que ya estaba luchando nada más porque tenía que luchar por la defensa de la verdadera fe, pero se dan en puntos muy aislados, se aíslan mucho los puntos donde comienza la guerra. A todo esto lo que se observa es de que hay una improvisación. El gobierno piensa que va a controlar rápidamente esto. Dice, son unos cuantos brotes los que están surgiendo, 4 o 5 diferentes grupos, no va a pasar nada, los vamos a mandar al ejército, el ejército controla la situación y aquí ya no va a pasar nada. Pero resulta con que la gente que se está yendo al monte cada vez es más. Cada vez es más el mexicano que está yéndose a luchar por Dios a la sierra, y el gobierno no lo puede parar. Entonces todo el año de 1926 es de zozobra completa, porque el gobierno, que pensaba que era muy rápido el control de toda la situación, pues resulta que el control no iba a ser nada rápido y la guerra se iba a prolongar por mucho tiempo. Lo que hace la Liga Defensora de la Libertad Religiosa es buscar parque para esos hombres. No se tenía un servicio de intendencia, no se tenía un servicio de logística, no se tenían armas, todo eso había que obtenerlo. Se trató de comprar armamento en los Estados Unidos, y Estados Unidos, que siempre ha sido de manos abiertas para cuando hay una revolución, para matarse mexicanos contra mexicanos, tratándose de un movimiento católico que iba a luchar en contra de su gobierno masónico, prohíbe terminantemente el envío de armas. Ni un solo cartucho de arma puede pasar para México. Entonces, pues tenemos que hacer acopio de armas por donde sea y por donde se pueda. Se forman las brigadas Juana de Arco, que es el grupo de mujeres, eran correos angélicos que se encargaban de ser las que llevaban escondidos, tenían que esconderlo pretextando que iban a días de campo, o que iban a ir a visitar amigos o a familiares. Tenían que esconderse los cartuchos en todo el cuerpo, tenían que llegar a servir como enfermeras de campaña también. Entonces era toda una labor impresionante la que estas mujeres heroicas llevaron a cabo, y si no hubiera sido por ellas, definitivamente la cristiada nunca se hubiera podido llevar a cabo. Pero la lucha ya era de una radicalidad extraordinaria. Cualquier cristero que fuera capturado con las armas en la mano era ejecutado. No se hacía un juicio, no se hacía absolutamente nada. La persona o las personas eran ejecutadas. Para dar un escarmiento a los demás y para que se dieran cuenta de que esto iba en serio, en los postes telegráficos se colgaban a los cristeros que eran capturados, para que la gente viera perfectamente bien lo que iba a suceder si alguien apoyaba a la lucha cristera. Pero eso, en vez de actuar como un disuasivo, actuaba como un aliciente, y la gente prefería lanzarse a ese tipo de lucha. El padre Navarrete, que en ese tiempo era un soldado cristero, un joven universitario que se fue también al monte, él cuenta claramente lo que pasaba. En la cristiada existía gente de todo tipo. Existía el universitario, como el mismo padre Navarrete, existía el campesino, el ranchero mexicano, normal, común y corriente, como el 14, por ejemplo. El 14 fue un personaje muy típico de México, era un ranchero, se apellidaba él Ramírez, pero en alguna ocasión lo fueron a prender soldados para que
capturarlo, ¿no? Resulta con que él solo mata a 14. Entonces se enfrenta contra ellos y a 14 los manda a mejor vida, y todavía juntan los rifles, los atan, los ponen en un caballo y manda a un propio con el caballo para decir que la próxima vez no manden tan pocos, ¿no? Es que 14 pues eran muy poquitos, ¿no? Manden más para que yo los pueda, para que me den trabajo. Y de ahí se le queda el apodo del 14, ¿no? Entonces fue legendario, sus acciones en Jalisco, que es la parte donde él combatió, fueron legendarias. Y sacerdotes que también lucharon combatiendo. Hubo sacerdotes, nada más 2 sabemos que estuvieron, que lucharon también como soldados normales. Y la mayoría de los sacerdotes pues eran capellanes castrenses, ¿no? Ellos daban el auxilio espiritual a los heridos, a los que estaban moribundos, pero fue una lucha que se proyectó en el tiempo. Estados Unidos comienza a mandar artillería a las tropas federales, a las tropas del ejército mexicano, y por primera vez se utilizan aviones como medio de observación. Los cristeros estaban preocupados de ese nuevo método de lucha, porque no sabían bien qué es lo que iba a pasar, cómo los iban a detectar. Se mandan estos aviones, se hacen reconocimientos, se detectan algunos puntos, pero resulta que no era tan amenazante como ellos pensaban en un inicio. Ellos se camuflaban muy bien en lo que era la sierra, conocían muy bien sus pasos de montaña, era muy difícil el hecho de poderlos sacar, y el movimiento cada vez iba tomando más auge, iba siendo más difícil para el gobierno el hecho de poderlos controlar. Cuando ya se empieza a hacer ya una situación muy precaria para el ejército, se tiene que recurrir a trucos. Por ejemplo, para lo que es el año de 1927, ya las áreas que empiezan a ocupar los cristeros ya son más grandes, son áreas menos controladas, y requieren, por ejemplo, de distraer la atención del pueblo, y llevan, por ejemplo, a Charles Lindbergh, que fue el que cruzó el Atlántico haciendo el primer vuelo en solitario, lo llevan a México, y Lindbergh, que está en México, lo utilizan como una forma de distracción, y mientras el gobierno está viendo qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a pasar, porque realmente no están pudiendo controlar la situación y se les está complicando mucho. El gobierno yanqui se comienza a preocupar y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí vas a poderlos controlar o esto no va a poder, no va a poder ser controlado, o a qué te comprometes para que se logre? Calles le promete que sí se va a lograr, que ya para 1928 eso ya va a estar eliminado, y que no hay ningún problema. Pero resulta que ya se lleva 1926, se lleva 1927 y llegamos a 1928, y eso no para todavía, sino que las áreas que se están ocupando todavía alcanzan más a lo que es la parte norte. Eso ya preocupa tremendamente a los yanquis, que están viendo que ya eso se está prolongando demasiado. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, ya los Caballeros de Colón, que es una asociación católica muy importante, dicen que las matanzas que están llevando a cabo en México no tienen parangón en la historia, y quieren hacer un acopio de recursos, y ellos prometen enviar $1 millón a México, a los católicos mexicanos, para poder ayudarlos en la lucha. Cuando dicen eso, el Ku Klux Klan dice que si los Caballeros de Colón dan $1 millón para poder apoyar a los católicos, ellos envían $3 millones al gobierno masónico mexicano. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? El Ku Klux Klan enfrentándose directamente a los Caballeros de Colón, y es el Ku Klux Klan, que es racista, que es antinegro, que es todo esto, pues no le tiembla la mano en regalar dinero al gobierno masónico mexicano con tal de despedazar a los católicos mexicanos. El número de vejaciones que sufre la población civil mientras tanto es brutal. En la zona de los Altos de Jalisco, que es donde se tenía la mejor organización, donde estaba más coordinado en lo que se estaba haciendo, donde la población civil estaba recibiendo a los heridos, en donde se estaban armando, dentro de lo que cabe, a los soldados, el gobierno decide actuar de una forma en la cual se adelanta a lo que Stalin haría después en la Unión Soviética. Se comienzan a mandar a tropas de indios yaquis, que no sabían ni siquiera hablar español, para que sobresaturen toda esa área, y comienzan a ver los primeros desplazamientos humanos, en los cuales a poblaciones enteras se les desplaza
sus lugares de nacimiento. Lo mismo que iba a hacer Stalin después, eso lo hace primero el gobierno mexicano. Y se hace una transferencia completa de poblaciones para que no pudieran ayudar a los cristeros. Eso implicaba el hecho de violaciones de mujeres, que fue brutal lo que se llevó a cabo, asesinatos de hombres, y sacerdote obviamente que se capturaba, era asesinado. En la actualidad en México tenemos más de 28 mártires que ya han sido beatificados, muchos de ellos ya son santos, y la inmensa mayoría fueron sacerdotes que jamás en su vida tomaron un arma, pero que fueron capturados por los revolucionarios, fueron capturados por el gobierno mexicano y fueron asesinados, ¿no? Nos da satisfacción, como diría Tertuliano, el hecho de que, bueno, de la sangre de mártires surge la semilla de cristianos, y sabemos que todos estos mártires pues son abogados nuestros que se encuentran pidiendo por nosotros, pidiendo por el México católico. En 1929 ya el gobierno gringo dice, bueno, ya esto ya es suficiente, ya no puede continuar esto, y el embajador Morro comienza a hacer los trámites para que la iglesia comience a tener tratos con el gobierno mexicano, y se comiencen ya a hacer lo que se llamó los arreglos. Entonces estos arreglos era de que ya se iba a parar la guerra, las leyes todavía iban a existir, pero no se iban a cumplir, entonces ya se iba a evitar ya la fase de la guerra. El general Gorostieta, que era el líder militar que teníamos, don Enrique Gorostieta, le pide todavía a los obispos: eminencias, no se rindan en este momento, tenemos ya 20,000 hombres en armas, esto cada vez estamos desarrollándolos más, ya tenemos un sistema militar que es muy efectivo, no nos van a poder derrotar, no firmen nada todavía. Ya la situación era muy difícil, ya se llevaban prácticamente 3 años en que no había misa, en que ya la fe de mucha gente ya se estaba enfriando, entonces la situación era conflictiva ciertamente, por un lado un régimen represor, por el otro lado se tenía ya un enfriamiento de la fe en el pueblo mexicano. Entonces lo que consideraron los obispos mexicanos es de que lo más prudente en ese momento era pues firmar esos arreglos, y cuando menos ya tener una vida de fe nuevamente, pues dentro de lo que cabe lo normal, ¿no?, en México. El Papa Pío XI dice, pues adelante, hay que hacerlo y hay que firmar los arreglos, ¿no? Se llega a 1929, se firman los arreglos. En los arreglos se decía que todos aquellos que habían participado en la cristiada iban a ser amnistiados, iba a haber una amnistía general, no iba a pasar nada, esto iba a quedar como si nada, y se les iban a considerar como un ejército derrotado, pero en el cual no iba a haber represalias de ningún tipo. Eso es lo que se dijo, la realidad fue muy diferente. Murieron más cristeros cuando se firma la paz que durante los 3 años de guerra que tuvimos. Se les cazaba literalmente como a fieras salvajes, especialmente a los oficiales que se habían distinguido por ser los más valientes, los más capaces y los que habían puesto en jaque al gobierno, fueron especialmente perseguidos con una hazaña terrible. Hubo casos, muy pocos, pero existieron, en los cuales sus antiguos enemigos que habían combatido contra ellos les tenían tal respeto de ver que eran militares de línea, que les ayudaban a escapar. Escapen a Estados Unidos porque si no aquí los van a asesinar como animales feroces. Se firma la paz, finalmente ya se comienza nuevamente a vivir la reanudación de la vida de los templos se abren, pero resulta con que lo que el gobierno prometió pues nunca lo cumplió. Y entonces el Papa Pío XI escribe su encíclica Acerba Animum, en la cual él lo dice: nosotros sabíamos que no podíamos confiar en esta gente, pero no nos quedaba de otra cosa más que hacerlo, y fuimos engañados. El mismo Papa Pío XI lo dice, ¿no? Desenmascara frente a todo el mundo lo que el gobierno mexicano es, y que era gente en la cual no se podía confiar en absoluto porque mentían. Esa fue la cristiada principal, que es del 26 al 29, después vino en el año 34 al 35 lo que se llamó la cristiada chiquita, que fue un levantamiento muy focalizado, pero en el cual se intentó volver a tomar la lucha cristera, porque la represión era feroz,
pero realmente ya no se pudo hacer nada. Hasta que llegamos ya al año de 1938, en el cual se funda la Unión Nacional Sinarquista, y los sinarquistas son los continuadores de la lucha cristera. Algo que siempre me ha llamado a mí mucho la atención es el hecho de que nosotros comenzamos en la cristiada mexicana del 26 al 29, de 1926 a 1929, y providencialmente la cruzada de nuestros hermanos españoles se dio del 36 al 39. Entonces fue 10 años después en lo que se da esta lucha. Prácticamente es una continuación, y el mismo grito de guerra que nosotros tuvimos en México, que era el Viva Cristo Rey, aquí en España se proyecta completamente, ¿no? Entonces la misma lucha que nosotros tuvimos en México la tienen aquí, con la única diferencia de que, bueno, aquí ganamos. Aquí, gracias a Dios, fue el caudillo el que lleva a la victoria, y se tiene la paz más larga que ha conocido España y de mayor progreso, ¿no? Entonces, yo no quiero ni imaginarme qué hubiese sucedido aquí en España si hubiera perdido el caudillo, y las matanzas que nosotros vimos en México se hubieran visto multiplicadas a lo que hubiera ocurrido aquí en España. No quiero ni siquiera imaginarme qué era lo que hubiera sucedido. A Dios gracias, pues eso no sucedió. Aquí Dios permitió que ganáramos, y en México estábamos muy contentos, a tal extremo de que cuando se gana la cruzada aquí en España, hay fotografías en las cuales está la comunidad española y el pueblo de México en general dando acción de gracias en la Catedral de México, ¿no? Porque el caudillo había ganado. Entonces es hermanable y es entrañable el hecho de ver que la guerra que tuvimos en una parte y que no pudimos llegar a una victoria completa, bueno, aquí en España sí la tuvimos. Para mí de verdad es muy entrañable el hecho de hablar de estos puntos, porque es una historia que se conoce muy poco. Fuera de México realmente no se sabe mucho del tema. Esta misma plática yo la di en Estados Unidos ante un grupo de norteamericanos, de anglosajones ellos. La di en inglés, era la primera vez que yo daba una plática en inglés completamente, y ellos estaban asombradísimos. Ellos no se imaginaban que su gobierno había apoyado de una forma tan tremenda, tan radical, a un gobierno tan tiránico como el de México. Ellos conocían el caso de mártires mexicanos, porque estaba hablando yo ante un grupo de católicos, un grupo de anglosajones católicos, y ellos sabían, por ejemplo, casos como los de Joselito, ¿no? José Sánchez del Río, que fue el niño mártir de Silao, al cual le rebanan las plantas de los pies, lo hacen caminar camino al cementerio, lo apuñalan y le dan un tiro en la cabeza, ¿no? Y todavía le piden que reniegue de la fe, diciendo que muera Cristo Rey y que viva el supremo gobierno. Y él dice: no, ustedes son mis enemigos, viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Y ahí es donde le pegan un tiro. Ellos sabían todos estos casos, pero no se habían imaginado que su gobierno era el que había apoyado de esta forma tan radical. No sabían el hecho de que el Ku Klux Klan había ofrecido dinero para que, si los caballeros de Colón querían apoyar a los católicos, ellos apoyaban al Estado masónico. Entonces, es algo que a mí me da mucho placer el hecho de comentarles y de transmitirles toda esta información, porque es algo que raramente se alcanza a saber. Aún en México todavía durante los años 60, durante los años 70, nosotros sabíamos de todo esto, porque lo comentaban los abuelos o lo comentaba gente mayor, que nos contaban lo que había sido aquello, cómo había sido esta brutalidad, pero oficialmente no sabíamos nada. Oficialmente era un silencio permanente el que se tenía. Ya hasta fechas recientes es cuando ya el gobierno reconoce que, bueno, pues hicimos una masacre de católicos. Bueno, pero no fuimos nosotros, fueron los de ese tiempo, ¿no? Siempre como que delegan lo que pasa ahora con lo que, bueno, eso fue lo que pasó antes. Una anécdota que les quisiera también contar, porque es algo que a mí me resulta muy entrañable. Hace 10 años yo conocí al último cristero vivo que existía, don Rafael Magallón, íntimo amigo de don Salvador Borrego también, con 102 años don Rafael, y él era una persona entrañable, don Rafael Magallón, un hombre sencillo, un hombre del pueblo, vaya, un hombre sin mayores pretensiones intelectuales, pero que escribía muy bien, pintor él y poeta, un muy buen poeta, a pesar de no haber cursado por ninguna academia. Y nos contaba don Rafael que en el primer combate en el que él tiene que participar, él tenía miedo y no sabía a qué se iba a enfrentar. Entonces él se para en los estribos del caballo
y entra en oración y le pide a nuestro Señor: Señor, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero ya sea que yo viva o muera, yo me encomiendo a ti. Yo quiero ser un instrumento de lo que tú determines. En ese momento en que acaba él su oración, queda con tal paz espiritual, él queda ya tan en bien con Dios y con la lucha que él está haciendo, que los 3 años que dura la lucha, no tiene miedo jamás en ninguna de las acciones en las que participa. Comienzan a avanzar, iban 3 caballos, iban 3 hombres a caballo, el compañero que iba adelante, don Rafael, iba en medio, y el compañero que iba atrás. Llegan a una bocacalle, el primer compañero le disparan y cae muerto inmediatamente. El caballo que va atrás se repliega, trata de salir por la calle posterior y lo matan también. Don Rafael sale y no le pasa absolutamente nada. Y durante 3 años de guerra recibió balazos a diestra y siniestra y no le pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, como que Dios quería que lo tuviéramos ahí mucho tiempo para que Él nos contara todo esto. Y fue entrañable, de verdad, para mí el hecho de haberle conocido y de haber gritado "Viva Cristo Rey" con él fue algo que siempre se me quedará muy, muy íntimo. Pues no me queda más que agradecerles el estar presentes para esta charla y muchísimas gracias. Antes de las preguntas, es curioso porque de todo el separatismo de la España mexicana, todos son masónicos, menos el mexicano. Es todo lo contrario, es católico que se rebela contra el liberalismo masónico que hay en la península. O sea, vosotros ya no sois españoles, los dicen más o menos. Nosotros sí que somos españoles, somos católicos. Y estamos hablando de finales del siglo XIX, cuando ya viene toda la efervescencia masónica. No te quiero hablar nada de todo el siglo XIX y al final del XVIII. Pero ¿cómo se pudo infiltrar la masonería tan rápido con un movimiento que era absolutamente católico e hispano? ¿Cómo? ¿Por qué fue eso? Bueno, lo que pasa es que la masonería siempre ha tenido mucho poder en México. Realmente, si no tomamos en cuenta el factor masónico dentro de la historia de México, no entendemos nada. Yo recuerdo cuando José Luis fue a México, él se extrañaba. Bueno, si ustedes son un pueblo tan católico, porque lo somos, gente de una fe probada, una fe acerada, ¿por qué permiten tener el gobierno que tienen? Bueno, es que nosotros no lo permitimos, la realidad es esa. La masonería existe en México debido a que Estados Unidos tiene el poder para determinar quién queda o quién no queda. Entonces, nuestra sombra negra que se ha proyectado siempre sobre México ha sido las logias masónicas aupadas por el poder de Estados Unidos, ¿no? Ese gigante sombrío que tenemos al norte, esa negra casa blanca, como diría mi maestro, el licenciado Salvador Abascal, siempre se ha proyectado sobre nosotros. La historia de México no es una historia que nosotros hayamos decidido seguir, es una historia que se nos ha impuesto a sangre y fuego desde el norte. Realmente el mexicano siempre ha sido la víctima de ese tipo de situaciones. Hemos tenido luchas en las cuales está la masonería escocesa comienza a luchar contra la masonería yorquina, la masonería yorquina tiene que luchar contra el rito nacional mexicano, y de ahí comienza todo un devenir de logias masónicas hasta la fecha. Hasta la fecha la masonería sigue teniendo un poder extraordinario, que no hay un gobernador, no hay un presidente, no hay un gobernador que no sea masón. La masonería sigue siendo la voz cantante en México. Porque allí el cura Hidalgo, que es un héroe nacional, dicen que se rebela no contra la España de siempre, sino contra la España cachupina, o algo así, que es la España de la gentuza, ¿no? Es más o menos, que no están de acuerdo con la España que había en el continente europeo. Bueno, realmente lo que es el cura Hidalgo, él tiene que mentir hasta cierto punto para dar el grito de dolores, porque él lo que dice es: muere el mal gobierno, refiriéndose bueno, en ese momento histórico nos ubicamos en España, estamos hablando de 1810. Viva la Inquisición y muera el mal gobierno. Aquí tenemos a Fernando VII, que Fernando VII ya no es el rey, porque ya Napoleón envía a sus tropas. Pepe Botella es el que está teniendo ya el control aquí en la península. Entonces lo que grita el cura Hidalgo es: muere el mal gobierno, ese gobierno de afrancesados que nos está traicionando en la península, y viva Fernando VII. Entonces el grito que da es a nombre de Fernando VII. Si no hubiera dado el grito al nombre del rey, nadie lo hubiera seguido, porque la realidad es esa. No había en México nadie que fuera más leal a la corona que los indios y los mestizos. Es que no lo había. Realmente donde comienza el movimiento de independencia
es paradójicamente entre los criollos, que son los hijos de españoles. El hijo de español que ya nace en América es el que reniega de sus padres. Y dice, no, es que ellos quieren todos los puestos de poder y esta es nuestra tierra porque nosotros aquí nacimos. Oye, pero tú eres el hijo de ellos, ¿cómo te puedes negar, no? Y eso es lo que sucede realmente, ¿no? El mismo cura Hidalgo, por ejemplo, era una persona de 56 años, pero que era de ojos verdes, muy bien plantado el cura Hidalgo, y se arrepiente el último de lo que ha hecho, ¿no? Matanzas como las que se hicieron en Guadalajara de 300 españoles. Él en su juicio le pregunta, ¿por qué los asesinaron? Dice, pues que realmente no había motivo para asesinarlos, simplemente era para darle gusto a la plebe y pues, los matamos, ¿no? Y al último él se arrepiente, ¿no? Y él mismo lo dice, europeos, mis ancestros, perdonen por lo que se ha hecho. Algo muy curiosa la historia de México. En los años 40, cuando fue allí un grupo de falangistas recién acabada la guerra en España, decían que veían a México con una posibilidad tremenda para hacer la revolución nacional sindicalista, que tenía una espiritualidad muy profunda, un sentido de la hispanidad, hablar de hispanidad es fuera raza, o sea, fuera racismos, una universalidad de la persona, de la fe y de la nación, que México iba a hacer la revolución. Y al final estuvieron por allí Trotsky, Santiago Carrillo y toda esta gente, ¿no? Por no hablar del embajador de Chile. Bueno, en México tuvimos una experiencia muy particular que también me gustaría compartirles. Cuando termina aquí la cruzada, pues las ratas rojas tenían que huir a alguna parte, no necesariamente, entonces muchos se fueron a México. Fue el exilio que se hizo de los rojos hacia México, entre ellos Indalecio Prieto, Carrillo, Carrillo no para allá. Carrillo fue a matar a Trotsky. Sí, pero Indalecio Prieto sí estuvo allá, Negrín también estuvo en México, y bueno, junto con ellos... Todos los no marxistas pro-bolcheviques se fueron a México. Exacto. Se encargó Prieto de robar el dinero que había robado allá nos llegó el tesoro, Negrín y se le llevó para México. Nos llegó el tesoro del Vita, y fue todo este oro y estas joyas que no eran del gobierno español, eran de los españoles comunes y corrientes que tenían sus ahorros, sus cajas de ahorro y que las desarrajaron. Pero lo que sucede realmente es de que a nosotros nos llega todo este tipo de gentuza y nada más como dato histórico, el primer asalto bancario que tuvimos en México lo hizo un rojo español. Entonces es algo que habitualmente yo creo que no les dicen aquí a los chicos en las universidades, ¿verdad? Porque aquí creo que ya los rojos son los buenos, son los guapos, los inteligentes, los que actuaban de una forma gentil y caballeresca. Nada de eso. Decía... Termina de contar cómo murió Garrido Canaval. Sí, bueno... y lo de León Toral y Obregón. Sí. Bueno, lo que fue Garrido, de quien habíamos hablado, ese hombretón de 1,90 m que era impresionante, él tenía una pasión sexual muy desbordada, entonces andaba con una mujer y otra, prostituta o no prostituta, eso no le importaba a él nada, y resulta con que se contagia de sífilis y a través de la sífilis se obtiene cáncer en los huesos. De lo que era ese hombre gigantesco de 1,90 m, terminó reducido a menos de la mitad de su tamaño, sifilítico, murió en Estados Unidos con cáncer y hasta el último momento blasfemando de Dios. Eso fue como termina Garrido Canaval. Dentro de lo que es otro de los mártires que le gusta también mucho a José Luis, el hecho de que cuente esta anécdota, es a León Toral. León Toral era un dibujante, padre de 3 hijos, que era la persona más pacífica del mundo. Vaya, José de León Toral era una persona que no podía matar ni una mosca, vaya, a ese extremo. Pero cuando el general Obregón dice que solamente solamente va a poder tener su vida el que la cambie por la de él, porque él había sufrido un atentado con bombas que no acabó con la vida de Obregón, y León Toral dice, bueno, pues entonces que sea mi vida la que se cambie por la de Obregón. Compra una pistola y él no podía disparar porque no sabía ni cómo disparar. Se tiene que ir a un cerro que está en el norte de la Ciudad de México y ahí hace algunas prácticas de tiro. El general Obregón se va al restaurante de La Bombilla, que ya no existe en la actualidad, donde estaba el restaurante de La Bombilla, ya hicieron un monumento a Obregón, en el sur de la Ciudad de México,
la avenida Insurgentes es la que cruza toda la ciudad, es en Insurgentes Sur donde se encuentra. Llega José León Toral y comienza a hacer un dibujo del perfil del general Obregón. Llega con el general Obregón y dice: señor presidente, mire, ¿qué le parece el dibujo? Le muestra el dibujo. Obregón voltea para verlo, él saca la pistola y lo mata ahí mismo. Entonces, es impresionante porque es una persona perfectamente pacífica, que en otra condición, en otras circunstancias nunca hubiera matado a nadie, pues se encarga del magnicidio y técnicamente es el más calificado para hacerlo porque no le tiembla la mano al momento de hacerlo, ¿no? Ejecuta al dictador Álvaro Obregón y bueno, pues él ya sabía que su muerte ya era un hecho. Lo torturan brutalmente, le cuelgan de los pulgares, lo flagelan y a final de cuentas muere por una descarga de fusiles, es fusilado. Pero bueno, tal parece que sistemáticamente eso es lo que pasa durante la cristiada. Ahora, dos preguntas más por mi parte muy rápidas. Una, Calles acaba en el exilio huyendo de Cárdenas, ¿no? Sí. Del gobierno de Cárdenas. Sí. Bueno, esta es una, luego te hago la otra, muy brevemente. Bueno, la otra va a ser, ¿qué pruebas reales hay que estuvo León de Grell combatiendo al lado de los cristeros? Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, Calles es el que comienza la lucha, él funda el Partido Nacional Revolucionario lo funda él, y él forma prácticamente a Lázaro Cárdenas. Él decía que él sentía tanta emoción de ver a Cárdenas, siento tanta emoción de verlo como cuando veo a mi hijo Rodolfo. Era como su hijo, era entrañable la relación que había entre estas dos hienas. Pero resulta con que, pues dicen por ahí que cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Y con Calles pasó exactamente eso. Él forma a Cárdenas, Cárdenas es su pupilo, Cárdenas es al que él arma, él le da prácticamente la presidencia, pero resulta con que Cárdenas cambia el nombre del partido y de ser el Partido Nacional Revolucionario lo cambia al Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, e inmediatamente lo expulsa del país, pero lo destroza terriblemente, al que había sido su mentor, al que todo se lo debía, lo traiciona brutalmente y tiene que salir huyendo al exilio Calles. Si no sale al exilio lo matan. Curiosamente, cuando capturan a Calles, estaba leyendo un libro, era ya la tarde-noche, estaba con su pijama, estaba leyendo un libro, y el libro que estaba leyendo era Mi lucha, de Adolfo Hitler. Curiosamente, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, era de León de Grell. Bueno, pues de León de Grell, él mismo escribió un libro que se llama Mis andanzas por México, en el cual él nos indica todo esto, de qué es lo que sucedió, pero yo conocí a gente que conoció a gente que había estado participando con León de Grell en Jalisco cuando él llegó. Y hablaban de León de Grell porque pues, había sido una persona emblemática realmente. León de Grell llega en 1920, del 26 al 29 a México, ve lo que está sucediendo en la guerra cristera, y en los años 40 pues, él participa en la invasión a la Unión Soviética y combate en las Waffen-SS, en la división de los belgas que luchaban del lado de los alemanes. De la general. Exactamente. Bueno, venga, vamos a ver. El padre Pro. Ay, perdón, me he adelantado. Primero las damas. Bueno, muchas gracias. Porque nos habla del padre Pro. Sí, bueno, ya había comentado yo que había habido un atentado dinamitero en contra del general Obregón, que es cuando José de León Toral, él decide que él va a acabar con la vida de Obregón a cambio de la suya propia. Este atentado que había sido llevado a cabo fue llevado a cabo por el ingeniero Luis Segura Vilchis. El ingeniero Vilchis es el que hace toda la logística para poder lanzar la bomba sobre el carro de Obregón. Es un atentado fallido, pero el coche que él iba manejando estaba a nombre de Humberto Pro. Humberto Pro era el hermano del padre Pro. Entonces el padre Pro era un sacerdote jesuita, de los jesuitas buenos, de los anteriores, no digo de los actuales, de los de San Ignacio de Loyola, no de los de Baviera. Exactamente, porque bueno, ya de los jesuitas actuales ya como que no son ni sombra de lo que eran antes. Pero el padre Pro era de esos jesuitas, todavía con el temple ignaciano, muy alegre, porque realmente el padre Pro era muy alegre.
pero él no había tenido absolutamente nada que ver con el atentado de Obregón. Cuando se le da toda esta información a Obregón, que pues saben que sí, el coche sí era de los hermanos Pro, pero pues Humberto no tenía nada que ver, y el padre Pro pues menos todavía. Lo que postula Obregón es muy simple. Dice, cuando nosotros cogemos a un alacrán, no nos preocupamos si es que es el que nos picó o es otro, lo matamos. Entonces para él el padre Pro era un alacrán, lo había cogido, hay que matarlo, a ese extremo, ¿no? Se le fusila al padre Pro, y todavía intencionalmente toman fotografías como disuasivos para la gente. Miren, vean cómo lo vamos a hacer. Pero en vez de hacer un mal, hicieron un bien, porque son unas escenas tan preciosas en las que aparece el padre Pro, en brazos en cruz, es como recibe la descarga, cuando él se está hincando para rezar, le dan el tiempo para rezar. Son escenas tan preciosas, tan hermosas, que eso nos implica el gesto que tenían esos hombres que luchaban durante la cristiada. Entonces, si pensaron que con eso nos iban a hacer un daño, nos hicieron un bien, porque son imágenes preciosísimas las que tenemos del padre Pro recibiendo la palma del martirio. Sí, pues respecto a la película que se estrenó aquí, que hubo cortes muy malintencionados, fue una película extraordinaria, y entonces aquí hubo muchas conciencias que se vieron reflejadas, y entonces en la pantalla duró poco. Sí. Pero como complementación a lo que has dicho, Carlos, sobre León de Grell, surge el personaje de Tintín. Sí. Cuando León de Grell cubre la noticia de la cristiada, porque su viaje es con sus bombachos y su jersey, entonces el rey le hace una caricatura y su tupé también repelente. Y surge el personaje de Tintín, que curiosamente el gobierno belga, el personaje es una maravilla, pero a León de Grell le niegan el derecho a poderse enterrar a sus cenizas allí en Bélgica. Vamos, curioso. Sí, es que realmente León de Grell hace una crónica tan sabrosa, tan descriptiva de todo lo que él hizo en México, que pues para mí me queda perfectamente claro, porque todos esos caminos los he recorrido yo. Entonces, cuando él dice, cuando llega al puerto de Veracruz, y del puerto de Veracruz tiene que llegar a Puebla, y que tiene que subir por todo lo que es las cumbres de Maltrata para subir al altiplano, debemos de recordar que México está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para poder subir a México está la zona de costa, hasta lo que es Córdoba, en Veracruz, es zona de trópico, es caliente, estaban las naranjas, la caña de azúcar, todo ese tipo de vegetación exuberante, muy impresionante. Pero de ahí vienen las cumbres de Maltrata, que es subir y subir y subir. Parte de la Sierra Madre Oriental es lo que se sube, y es impresionante, y da una descripción tan nítida de Grell de todo esto, que pues, yo digo pues, que por ahí he pasado yo, ¿no? Pero es entrañable. Realmente de Grell fue único. Quería preguntar, actualmente la religión católica y el gobierno de México, ¿qué relaciones hay? Quiero decir, ¿qué ambiente hay? Me figuro diferente a la época de los cristeros o posterior, la época de Lázaro Cárdenas, y también quería preguntar hasta qué punto llegaron a ser influyentes la emigración republicana, porque coincido con usted que fue la mayor emigración de los republicanos de la Segunda República que hubo ultramar, ¿no? A México mucho más que yo, por ejemplo, tengo casa en Buenos Aires. Allí estuvo Niceto Alcalá Zamora, no sé, por una cuestión circunstancial, pero la mayor emigración de la intelectualidad y de una gran masa de personas fue a México. Esas dos preguntas nada más. Sí. Bueno, realmente de lo que es la gente que fue a México, muy pocos eran intelectuales, ¿eh? Muchos se decían periodistas y no sabían ni siquiera escribir porque tenían faltas de ortografía. Algunos decían que eran agricultores y no sabían ni siquiera cultivar una maceta, vaya, a ese extremo se tenían. Hubo intelectuales, no muchos, pero sí hubo algunos que llegaron. Por ejemplo, puedo recordar en este momento al doctor Folchpi, que fue un intelectual catalán, un médico que estuvo en México y hizo ciertos descubrimientos que fueron interesantes. Curiosamente fue mi padrino de generación en el bachillerato. Entonces era entrañable. Tengo la foto todavía ahí del doctor Folchpi cuando me está entregando a mí mi diploma, y yo pensando en ese momento, bueno, si supiera que tiene al facha saludándolo enfrente, ¿no? El rojo saludando al facha, pero bueno, era muy entrañable al ver eso. Pero existió también, por ejemplo, el caso de gente como los de Editorial Esfinge,
una de las editoriales que han aportado cosas a México ciertamente, que también fue fundada por un rojo republicano, que eventualmente de ese rojo anticlerical que existía aquí en España, se convierte al catolicismo en México y sus hijos acaban yendo a las escuelas lasallistas. Entonces ese tipo de cambios tan radicales, ¿no? Bueno, de ser un perseguidor de la iglesia, termina en México. Bueno, primero eran rojos, comunistas, anticapitalistas y anticlericales. Y en México acaban teniendo una empresa exitosa, acaban teniendo mucho dinero y a sus hijos y a sus nietos los mandan a escuelas de religiosos, ¿no? Entonces es algo que todavía como que no queda muy claro. Hay otro caso, por ejemplo, de un exiliado en Orizaba. Orizaba es una ciudad que está muy cerca de Córdoba, en Veracruz, en el cual llega un exiliado que se apellida Gaudet, que aquí en México era uno de esos criminales que incendiaba iglesias, que quemaba imágenes, templos, este tipo de situaciones que aquí se dieron. Llegando a México sufre un choque espiritual tan grande al ver la religiosidad del pueblo mexicano tan firme, tan sólida, tan nítida, que acaba teniendo su taller de imágenes religiosas. Entonces, el mismo que quemaba imágenes aquí en España, acabó en México tallando imágenes religiosas. San Pablo, camino de Damasco, ¿no? Con relación a lo que tú has preguntado, está en la tirantez, bueno, el choque entre la masonería, los gobiernos mexicanos y la Iglesia Católica. No recuerdo qué presidente, qué magnate europeo, bueno, por lo menos occidental, fue a México y pidió presentarse en la Basílica de Guadalupe. Ninguna autoridad le acompañó. Tuvo que ir un tal Mario Moreno, apodado Cantinflas, a presentarle que también era masón, por cierto, a presentarle la imagen de la Virgen y toda la catedral. Bueno, con respecto a lo que es la segunda pregunta, ¿cuál es la situación de la Iglesia en la actualidad con México? Por ejemplo, la visita del Papa, ¿no? Sí, bueno, la primera visita estuvo complicada realmente, porque bueno, todavía oficialmente no tenemos relaciones diplomáticas con el Vaticano. Entonces, lo que se tuvo que hacer en este momento era de que las leyes todavía estaban presentes. El Papa no podía salir a la calle con su sotana de Papa, ¿no? La sotana blanca. Entonces ahí lo que se hizo fue un truco legaloide, diciendo que bueno, el Papa a final de cuentas es el jefe del Estado Vaticano, y como tal, si es el jefe del Estado Vaticano, pues tiene que portar un uniforme, y ese es un uniforme. Entonces, bueno, por eso no lo vamos a meter a la cárcel, porque él no está portando una sotana, sino es el uniforme del líder del Estado Vaticano. Pero ya para 1988 las cosas cambian mucho. Si nos ubicamos históricamente, el mundo ya cambia en el 88, ya viene el colapso de la cortina de hierro, ya está modificándose todo esto, y para el 88-89 ya se ve que ya el marxismo como doctrina económico, político, social ya se colapsa, ya Rusia ya no continúa, cae el muro de Berlín, ya el mundo está sufriendo muchos cambios, y el Estado mexicano considera que ya es anacrónico el hecho de estar todavía con una lucha del siglo XIX. Entonces el presidente Carlos Salinas de Gortari dice, bueno, ya fue suficiente con esto, ya vamos a tener relaciones diplomáticas con el Vaticano. Se comienzan ya las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Las leyes, gran parte no se modifican, pero hay algunas que sí. Por ejemplo, antes un cura no podía votar, ahora ya pueden votar. Ay, qué gran logro, ¿verdad? Ya pueden meter su papeleta ahí en la urna. Y así como esos pequeños cambios que se obtuvieron. ¿Cómo veo yo en la actualidad al clero en México? Y lo conozco bastante bien, porque he tenido que estar en mucha comunicación con ellos. Y conozco a bastantes arzobispos, obispos y prelados. Ellos están muy a gusto, realmente ellos están bien, se llevan muy bien con las autoridades locales, ellos no tienen problema. Vaya, yo no he visto un problema mayor. Hay algunos casos muy puntuales, muy focalizados, por ejemplo, en la actualidad en el estado de Morelos. Cuernavaca es la capital del estado de Morelos, en lo cual está Graco Ramírez, que es sobrino nieto de Garrido Canaval. Entonces ya como que eso lo traen en la sangre, ¿no? Eso ya viene ya de raza, lo trae el galgo, y es el que está metiendo lo que es el aborto en el estado de Morelos, que es un estado muy pequeñito realmente,
está metiendo lo que es aborto, está metiendo lo que es ideología de género, pero es combativo, vaya, el tipo está a hacer las cosas radicales. Y el obispo se está enfrentando contra él, ahí sí hay una lucha muy a la par. Sí. Me da miedo hacer una pregunta, pero usted como católico mexicano, ¿cómo ve a los católicos españoles, a los curas españoles y a los obispos españoles? Es una pregunta ciertamente triste. Empálale hasta el Papa, que ya verás lo que te va a contestar. Es una pregunta muy triste, de verdad que sí. Yo siento que en España el clero ha estado muy mal, pues básicamente desde antes de que muriera el caudillo, ¿no? Creo que aquí fue donde dijo el cardenal Tarancón, ¿no? Que con regímenes menos católicos, pues la iglesia vive mejor, ¿no? Una tontería de ese tipo, de verdad que yo no la puedo entender. ¿Sabía de lo que estaba hablando o a qué se refería? Fue él también el que dijo que no habían sabido ser los ministros de la reconciliación. ¿Pero de qué me habla? Por Dios, estaban masacrando a la iglesia. Si no es por el caudillo, esto desaparece completamente. ¿Qué es lo que le debe la iglesia al caudillo? Todo. Así, mi respuesta es simple, todo. Y ver ese tipo de traiciones, este tipo de componendas con el enemigo, de verdad para mí es repulsiva la forma en la que esto se da, pero se está dando definitivamente, ¿no? Vemos ahora, por ejemplo, el caso del obispo, ¿no? Que regaña al sacerdote porque le prohíbe al sacerdote dar una misa en Cerro de los Ángeles, porque, bueno, es un sacerdote que se está enfrentando contra los catalanes, contra el clero catalán, ¿no? Es algo que para mí de verdad me da mucha tristeza, porque veo que el pueblo español es un pueblo bueno, veo mucha fe también en la gente, no en los jóvenes, los jóvenes se observa inmediatamente que hay un cambio de paradigmas. Al joven no se le ha dado una formación católica, pero aquí, bueno, el ser español es ser católico también, ¿no? España es tierra de María y siempre va a ser católica, pero la forma en la que los católicos españoles están siendo abandonados es brutal. De verdad que sí me da mucha tristeza el hecho de poder comentar esto. No sé si en México sabréis que en los años 70 al principio el ilegal Partido Comunista de España, y poco perseguido ya, porque estaba muy introducido por medio precisamente de agrupaciones, dicen, católicas, se reunía en el despacho del obispado de Monseñor Tarancón. O sea, ahí tenía todos los comunistas y el cura diabólico, o sea que ese es el clero español del entonces. Sí, bueno, de lo que yo sabía en México, parte, no todo, claro. De lo que yo sabía en México, porque varios de los curas progres que llegaron a México lo contaban y con un timbre de orgullo, es que ETA, por ejemplo, se forjó dentro de lo que eran los ámbitos clericales, o sea, no se formó con el Partido Comunista, no, era aupado por parte, no digamos toda la iglesia, porque también sería mentir, pero núcleos de la iglesia que simpatizaron con este tipo de terroristas. Sí, es que la parte de la iglesia va de los curas, ¿no? Porque iglesia vasca no hay, se lo han inventado. La Conferencia Episcopal Española. Lo que hizo es dejar el lado de la teoría tierra-sangre de Sabino Arana, lo racista, por hacerse nacionalista. Y es cuando vinieron unos curas paletos y un tío apellidado Friedrich Herz, judío, fue el que dijo que tenía que iniciarse en la juventud del PNV la lucha armada, y de ahí sale ETA. Digamos que los conventos fue un poco el medio, pero no era tan descarado el cura a favor de ETA. Sí, bueno, a mí me cuenta mi maestro, don Salvador Borrego, autor de Derrota Mundial, que es todo un referente para la hispanidad, que la forma en la que actuaron los rojos aquí fue extraordinariamente eficaz, lo hicieron muy bien. Se dieron cuenta de que por la lucha armada nunca iban a ganar nada, no ganaron. Entonces lo que hicieron fue quitarse las botas, dejaron el fusil a un lado y se fueron a la iglesia. Era la única parte donde el caudillo no iba a pegar, porque el caudillo tenía un respeto extraordinario para lo que era la iglesia. Entonces simplemente lo hicieron muy bien. Realmente ellos se van hacia lo que es la parte de la iglesia y dicen, pues por aquí este es el caminito que nos va a llevar a la victoria, ¿no? Y a final de cuentas lo logran. Fíjate que Manuel Azaña, en plena guerra civil, textualmente dijo, las iglesias las hemos quemado y a los curas los hemos matado, la religión ha dejado de ser el problema. Pues le corrieron a cristazos, macho, a Azaña.
Pero aparte de introducirse en el clero, se introdujeron en los sindicatos, que eran oficiales. Se introdujeron la teoría del topo de Carlos Marx. ¿Sabes? Que aquí anunció el Partido Comunista una huelga y mandaron a 2 emisarios de Francia a observarlo. Y Carrillo lo estaba organizando. Y tardaron 2 o 3 semanas y los emisarios de Francia no veían huelga ni nada. Y hablan con Stalin y dicen, pero bueno, ¿cuándo ha sido ¿qué pasa con la huelga? Dice, pero si me ha informado Santiago Carrillo que ha sido un éxito. Dice, pues aquí no se ha movido nadie. Dice, ni siquiera los sindicatos. Dice, ¿aquí hay sindicatos en España? Dice, sí, hombre, hay sindicatos oficiales. Entonces dijo que se suspenda el maquis y a introducirlos por los sindicatos. Y de ahí salieron unos cuantos. O sea, la teoría del topo de Marx la aplicaron, pero bien. Claro. Animaros. De hecho, las comisiones obreras surgen en los obreros de Acción Católica. Y de los falangistas. Entre ellos el confesor del caudillo, el padre Llanos, capitán del Frente Juventudes. Carlos. Quería preguntar... Espera. Yo también 2 preguntas. ¿La historia oficial en México habla y en qué sentido de los cristeros? Si no los conde. Y segunda, si no crees que los cristeros se pudieron llegar a sentir traicionados por la jerarquía de la Iglesia, empezando por el Papa, por esa renuncia a la lucha que también les viva. Claro. Bueno, comenzando con la primera pregunta, la historia oficial en México. Bueno, esa es una pregunta que lleva mucha tela que cortar, porque ya lo comentaba yo antes, difícilmente creo yo que exista un país en el que haya más mentiras históricas que en México. Es difícil. ¡Qué jodido mexicano! Todavía no sabes dónde viven. Y en la actualidad, en la historia reciente de España, yo me doy cuenta de que también son las mismas mentiras históricas que tenemos en México. Pero de verdad, en México podemos formar una enciclopedia completa de mentiras históricas que tenemos. En los textos escolares obligatorios, porque en México tenemos un texto obligatorio, que todos los programas escolares tienen que ser cubiertos, sea escuela pública o sea escuela oficial, colegio particular o privado, todo el mundo tiene que llevarlo, en el cual nada más al periodo cristero se le dan 2 líneas. Son 2 líneas las que tienen ahí los libros de sexto grado de primaria, y es todo lo que se dice. En 1926 comienza una guerra porque la situación era muy difícil, muy tremenda para los católicos mexicanos. En esta guerra duró 3 años y para 1929 la guerra termina y se firman los arreglos. Punto. Ya, eso es todo lo que se da, ¿no? Entonces no hablan ni a favor, no hablan ni en contra, pero es todo lo que se dice. O sea, eso y nada, básicamente es lo mismo. Con respecto a lo que fueron los arreglos, siguen causando debate todavía a la fecha, ¿eh? Está desde la gente recalcitrante en contra de los arreglos, diciendo que fue una traición que se hizo, que fueron matanzas espantosas de católicos, que se entregó prácticamente se les entregó atados de pies y manos a los leones, como mártires de circo romano. Aquí lo hubo también, ¿eh? Sí, se tiraron los leones del retiro y a los osos, sí, a jóvenes vivos. Sí, literalmente. Entonces, eso, al padre de mi párroco. ¿sí? Eso fue, se los tiró. Y existe gente que también defiende los arreglos, que dice, bueno, sí, pero entre ellos mi maestro Salvador Abascal lo decía, sí, pero lo que pasa es que ya la vida religiosa estaba teniendo ya un enfriamiento tremendo, no había sacramentos, la gente ya estaba comenzando a vivir mal, ya la gente no se casaba, ya se estaba viviendo ya sin estar en estado de gracia. Sí existían misas, sí, pero eran misas que se daban a escondidas. Sacramentos también tenían que ser escondidos. Sacerdote que se encontrase oficiando una misa o dando los sacramentos era asesinado en el acto. Entonces todavía sigue generando debates, el hecho de que fue una traición o no la fue, hasta qué punto se debieron de haber firmado, hasta qué punto se debió de haber continuado la lucha. La lucha podía haber continuado, claro. ¿Nos iban a ganar? No nos iban a ganar, porque ya se tenían 20,000 hombres en los frentes de combate. Entonces, de la nada se estaban armando nuevas divisiones y se estaba recuperando mucho del terreno que se había perdido inicialmente, pero tampoco íbamos a poder ganar, eso también es un hecho. Bueno, la última pregunta, Robertito. Respecto a la figura de León Trotsky, que, como usted sabe, fue asesinado por un español ahí en México, en Coyoacán, me parece. Sí, en Coyoacán. ¿Cómo analiza usted la presencia de Trotsky en México, la relación con los comunistas mexicanos del momento y Lázaro Cárdenas, ¿no? Que también es muy importante?
no solamente receptor de republicanos, de rojos en general, sino los comunistas. Venía a decir, porque, perdone que a lo mejor se sale un poco del tema de los cristeros, pero como es el centenario de la Revolución Rusa, y Trotsky fue tan importante, que la relación con México de Trotsky. Sí. Bueno, para mí, voy a hacer una referencia, porque para mí es entrañable el maestro Salvador Borrego, tiene 102 años, apenas hace 2 semanas acabo de estar en su casa, y tiene una agilidad mental extraordinaria. El maestro Salvador Borrego fue uno de los periodistas que fue a ver a Trotsky a Veracruz cuando él llega. Entonces él de primera mano nos cuenta cosas que nadie más que los periodistas de ese tiempo vieron, y él es el único que sobrevive de esa gente que estuvo ahí. Entonces él nos cuenta algo algo muy extraordinario. Cuando llega Trotsky, él se imaginaba ver pues, a un sanguinario, ¿no? Alguien sanguinario, un matón maldito que había matado y que tenía bajo sus espaldas a millones de seres humanos que habían sido exterminados. Y él esperaba ver a alguien ahí de esas características, un psicópata con una mirada de loco. Él se extraña, él recibe un impacto emocional cuando ve a un viejecito delicado, débil, desilusionado. Esa es la imagen que tenía Trotsky, de amargura, una amargura que él ya se sentía completamente engañado, desilusionado, después de haber sido el forjador del Ejército Rojo, ¿no? Aquel que había llevado la victoria a la Unión Soviética, pero resulta como que ya queda exiliado, queda afuera y se tiene que ir huyendo, ¿no? Pero esa es la imagen que él percibe de Trotsky en México. En México teníamos, a Diego Rivera, que era este pintamonas que dicen que es un gran pintor, pero de eso no tiene nada, y a Frida Kahlo, que pues su único mérito es ser hija de un judío. De hecho, Diego Rivera también era judío, nada más que el sefardita, y era una vida de locos la que llevaban ellos dos, ¿no? Ahí en su casa azul, que es donde... Depravados sexuales. Sí, definitivamente ella era lesbiana y no sé qué tal. Hubiera estado encantada de venir a Madrid. Y él era una inmensa bola de sopa. Era una masa brutal. Pero realmente lo que era toda la izquierda que pudiera llegar a México era bien recibida. Cárdenas recibe a todo ese tipo de gentuza, él lo recibe y él está encantado de tenerlos. Cárdenas siempre establecía que no hay enemigo a la izquierda. El enemigo siempre está a la derecha, pero a la izquierda todos son amigos. Pero bueno, respecto a Trotsky, Trotsky se estaba beneficiando a la mujer de Diego Rivera. Y Diego Rivera los observaba y se ponía muy calentorro. Era tal la depravación. Y otro implicado allí es otro judío, Pablo Neruda, que no se llama Pablo Neruda, se llama Neftalí Ricardo Reyes, efectivamente. Y a estos tuvo que meterlos en vereda Carrillo por orden de Stalin, porque estaba dejando pasar mucho tiempo sin que se asesinara a Trotsky. Y es un día en una cafetería que regenta un español, queda con un hispano-cubano, porque Mercader no era español del todo, era hispano-cubano, y ya le dan la última: o te le cargas o te la vas a ver con el zarrojo. Y ese día le metí un piolet en la cabeza. Con un piolet. Piolet, he dicho. Es el piolet. Piolet. Venga, última pregunta. Hablando del señor Borrego, que es lo que tenía en alguna bolsa, era muy específico para revisar a la gente, con mucho detalle. Bueno, y un apunte muy rápido. El señor Rajoy, después de cansado de perder elección tras elecciones con Zapatero, dicen que se fue de veraneo y de descanso a México, pero en realidad le cogieron las logias escocesas, que son las que están en los gobiernos mexicanos, ¿no? Le dijeron que si venía a ganar las elecciones en España tenía que hacer dos cosas. Una, seguir por completo la ruta Zapatero, y la otra, no tocar jamás el 11M. Creo que está habiendo pruebas. Y por último, no puedo escaparme y dejar que se escape un mexicano sin hacerle una pregunta. Manolete, la versión que hay allí, porque aquí ahora lo niegan. Dice que Manolete, incluso está demostrado que cuando Manolete dijo yo no toreo si no se me reconoce la bandera española, se oyó una voz de la grada que dijo esos son los toreros españoles. ¿Quién la dijo? Azaña, que estaba ese día viendo a... O sea que a lo mejor también podría ser otro converso. ¿Cuál es la versión que se cuenta allí? Sí, bueno, en México siempre lo hemos sabido, de que cuando llega... Azaña, casi imposible, si Azaña murió nada más acabar la guerra. Pues cuando toreó Manolete en el año 40. No, fue... Claro, el 47 murió.
Sí, no, fue posterior, pero... Sí, no. Fue hazaña el que gritó eso. Fue posterior, pero bueno, eso sí se sabe en México, que cuando se le plantea a Manolete el hecho de torear en la Monumental de México y ve el trapo tricolor ahí, dice, yo no toreo, o sea, si no se pone la bandera de España, yo no voy a torear. Y se tiene que quitar el trapo tricolor, quitarlo y poner la verdadera bandera de España. Pone el águila de San Juan, que ahora dicen que es anticonstitucional, ¿no? Siendo que aparece en la primera página de la Constitución el águila de San Juan, pero bueno, esos son estos ignorantes. La canción del cristero que le fusila, ¿podríamos terminar con esto? Sí. Bueno, un momento, ya me despido y ya nos despedimos con música. Bueno, como siempre, la próxima semana, como siempre anunciamos, Fernando Paz, la conferencia de neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial y política exterior en el régimen de Franco. Y como no, dar las gracias a Eduardo, decirle que cada vez que vengas a España aquí tienes tu casa. Gracias. De tus compatriotas y tus camaradas falangistas, que si vienes con una conferencia te estaremos doblemente agradecidos. Y dar las gracias también a José Luis Corral, el presidente del Movimiento Católico Español, por habernos hecho de enlace, iba a decir Celestino, me suena un poco duro, con tan amable y tan magnífico conferenciante. Eduardo, muchas gracias y oímos la canción. Muchas gracias. Sí, pero pinchala ahí. A eso voy. No, espérate, que se pincha. Que yo todo lo que tú, pero no. Para el arte, tecnología, todo no. Sí, ese es ya. Buena idea, Jesús. La de siempre. Pues venga, a lo directo. Es lo de siempre, hijo. Por lo menos acopla por aquello, ¿no? No somos este. No, es el masón. Es una masonería. Como es un ámbito pequeño, se oye bien. Que sí, que se oye bien, hombre, déjalo dicho. Ponlo en el micrófono. Esto de los experimentos. Ponlo ahí. Que hay que quitar el micrófono para poner la música. Se oye bien. Las uvas. Estos son dos. Fernandinho. Porque
Muchas gracias a todos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!